Dios les bendiga. Estamos aquí en nuestro episodio número 2 de Gracia sobre Gracia, el podcast, y para mí es un honor y un privilegio tener a nuestra pastora y fundadora de Gracia sobre Gracia con nosotros. Así que ya ustedes saben que van a conocer en este podcast la historia y qué hubo detrás de comenzar este nuevo proyecto que Dios puso en tus manos, Gracia sobre Gracia. Así que, pastora, bienvenida. Quiero que nos saludes, que saludes a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma y que nos digas quién es la pastora Ailín Rodríguez fuera del púlpito. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz del Señor sea con cada uno. Le doy gracias a Dios por este privilegio y gracias a ustedes por darnos la oportunidad en este espacio. La pastora Ailín Rodríguez vive en el pueblo de San Lorenzo, en Puerto Rico. Gracias al Señor, ¿verdad? Y por su inmenso amor y misericordia. Le sigo al Señor desde que tengo 1 año y medio de edad, que mi mamá se convirtió a Cristo. Mujer de Dios que cumplió 84 años en este mismo mes. No muy conocida por los hombres, pero sí conocida en los cielos. Y nos educó a mí, a mi hermano, como madre soltera. Y nos enseñó lo que era el amor y el respeto a Dios y los valores que necesitábamos para poder enfrentar un mundo, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque en medio de tantas circunstancias que pudimos atravesar como familia, pues mi mamá nos crió en ese temor de Dios. Realmente yo sé, ¿verdad? Que es difícil para una madre, ¿verdad? Y ella nos crió con ese respeto. Y mi papá fue el primero que se convirtió a Cristo con su esposa, fue el que nos enseñó y enseñó a mi mamá lo que era servirle a Dios. Y se lo presentaron a Cristo. Esa es una historia muy linda. Y mi mamá se convirtió. Mi mamá se convirtió cuando el evangelio llegó por primera vez al barrio Jaguar de San Lorenzo. Habían recién llegado unos bautistas y luego llegó la iglesia pentecostal y ahí mi mamá se convirtió. Eso fue para el año 73. Y le damos gracias al Señor porque desde ahí mi vida quedó marcada. Me enamoré de Dios, mi mamá me enseñó a enamorarme de Dios. Y aparte de eso, pues me gusta mucho el estudiar, me gusta estudiar. No he tenido el privilegio de lograr estudiar todo lo que he querido, pero sí me encantan los estudios. Hace poco me gradué de capellanía, administración de empresa también. Tengo varias, ¿verdad?, ideas de trabajo en mi mente para seguir estudiando. Y gracias al Señor también me gusta leer mucho, me gustan las manualidades, me gusta hacer devocionales creativos, no me gusta siempre hacer lo mismo. Soy mamá de 3 hijos maravillosos que mi esposo me dejó, ¿verdad?, por la unión de nuestro amor, y yo digo que son mi herencia, esos 3 hijos hermosos que Dios me ha dado. Y me gusta servir, me encanta servir, me encanta ayudar. En momentos de crisis en nuestro país me he visto envuelta en estar ahí para ayudar, porque es una de las cosas que más me gusta. Así que le damos gracias al Señor. Créanme que de todos los roles que nuestra pastora hace, el servir es uno de los principales y es el que resume todo. Amén. Lo que Dios le ha puesto en sus manos, el servicio, ayudar a los demás. Y de verdad que eso es maravilloso. Amén. Y quiero resaltar que una de esos 3 hijos que ella tiene, y esa la más bella soy yo, porque fui la última, la única niña. Quiero decir que tengo una nieta, la cual es mi hija, tiene 16 años, pero esa es la bebé de todos en casa. Así es. También es parte de nosotros. Pastora, cuéntame cómo nace tu ministerio y cuánto tiempo lleva en el ministerio del pastorado. En el ministerio del pastorado llevo 24 años, para la gloria del Señor. Ya le doy gracias a Dios, estoy para cumplir los 25. Realmente, como les expliqué, mi mamá, ¿verdad?, aceptó a Cristo cuando yo tenía 1 año y medio de edad. Pero algo cuando tú tienes un llamado de Dios desde el vientre de tu madre, Dios empieza a trabajar contigo desde tu niñez. Y a la edad de 8 años ya Dios venía hablando a mi vida de lo que Dios tenía cuando yo fuera adulta para mí. Y yo me fui enamorando de Dios.
Hay un evento muy lindo de los 8 años que me acuerdo, que fue un caballero que llegó a nuestra iglesia a predicar y me llamó mucho la atención porque este caballero era ciego. Y cuando era un señor mayor, cuando él comenzó a recitar la palabra para predicar, él la recitó de memoria y yo como niña, para mí era bien sorprendente ver cómo él sabía la palabra de memoria y que él era ciego y no podía leer. Y ese día, esa parte de la historia marcó mi vida, pero yo no sabía que había algo más, y fue que Dios utilizó a ese anciano para señalarme ante la congregación y decir sus planes para mi futuro, ¿verdad? Y cómo Dios me escogía para ser pastor. Era un poco difícil de que en ese entonces a una niña por su sexo fuera llamada para ser pastor, y casi siempre me decían: vas a ser misionera. Eso marcó en mi vida el que yo pensaba que yo iba a ser misionera, de yo anhelar ir a otros países a servir. Yo quería ir a otros lugares a servir. Pero después de los 8 años, Dios continuó hablando a mi vida. Me bautizó con el don de lengua a la misma edad de los 8 años y comencé a tener experiencias con Dios. Ya desde mi adolescencia yo enseñaba a niños escuela bíblica de extensión en mi hogar. En un momento dado también comenzamos a predicar joven. Me envolví en todo lo más que yo pude en la obra de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque también el factor de ayuda de mi mamá y de los pastores que tuve, mi pastor Eliudí Jurado, pastor de la iglesia Emanuel en Las Piedras, fue mi primer pastor, el cual me bautizó a los 10 años de edad, porque él entendía que a pesar de que yo tenía 10 años y él iba a salir de la comunidad a pastorear a la iglesia Emanuel, pues él entendía que Dios me había capacitado. Ya gracias a Dios, ya yo a esa edad, ¿verdad?, tenía unas experiencias con Dios y él quería bautizarme, quería tener el privilegio, y la gloria le damos a Dios que así fue. Y así sucesivamente se continuó desarrollando mi ministerio, y hasta decirte que comencé a pastorear joven y llevamos 24 años de ministerio, y toda la gloria y toda la honra se la debo a mi Señor, el cual me envolvió queriendo yo ser misionera, porque pues estuve muy de cerca con pastores. Mi papá, pastor, yo no deseaba el ministerio, ¿verdad? Y yo creo, y siempre digo, que Dios se antoja de los que dicen no. Sí. Mientras más decimos que no, Dios dice que sí, ¿verdad? Y pues ahí es que comenzó nuestro ministerio. En base, ¿verdad?, a esto que nos cuentas me sorprendió mucho que cuando eras niña te llamaran que ibas a ser pastor. Y dice, casi nunca los pastores me llamaban, o los predicadores le decían a una niña: vas a ser pastor. Cuéntame, ¿cuán difícil ha sido este liderazgo en el pastorado siendo una mujer? No ha sido fácil. Pero sí tengo que resaltar que cuando Dios llama, Dios honra y Dios respalda. Y es ahí donde no importa la cultura, creencias, pensar de los seres humanos, va a detener la voluntad perfecta de Dios. Eso no va a ocurrir. Pero realmente se hace difícil. Comencé el pastorado y ministerios, ¿verdad?, donde culturalmente el machismo dentro de la iglesia pues tal vez impedía y se nos llevaba misionera. El hecho realmente es que nunca tuve que reclamar, ni sacar ni una pancarta, ni nada de decir yo soy pastor. No, aprendí a guardar silencio y esperar. Y Dios, ¿verdad?, nos honró. Creo, y soy de las que creo fielmente, que Dios le hace el llamado al varón y al sacerdote del hogar y a la cabeza del hogar. Pero también creo, ¿verdad?, que Dios usa mujeres de Dios, y lo vemos bíblicamente, para dirigir un pueblo, porque simple y sencillamente a Dios le place. A veces nos llenamos la boca diciendo Dios no hace acepción de personas, y eso lo repetimos y lo decimos hasta el punto que llegue el momento de decir Dios quiere usar un niño, o Dios quiere usar una mujer, o Dios quiere usar una persona que vino de un estilo de vida distinto.
Y ahí pues empezamos a poner nuestras reglas, nuestras líneas, nuestros argumentos. Pero se nos olvida que por encima de eso, la Escritura dice, ya no hay griego, ya no hay judío, somos un solo pueblo. Y realmente lo que Dios quiere es que su palabra se cumpla. Y no ha sido fácil, porque yo puedo testificar aún en viajes a otros países donde, ¿verdad?, el que la mujer ministre es un poco distinto. Yo quedarme a un lado sentada y decirle a mi esposo, toma tú el control, porque aquí no va a ser tan fácil el que yo pueda ministrar. Y yo irme tras bastidores a trabajar con las damas de las distintas congregaciones, te estoy hablando en otros países, y trabajar con las necesidades de esas mujeres, mi esposo ser el que predica, porque no se me permite subir al altar a predicar en ese momento. Y al pasar 3 días y los pastores del lugar ver cómo yo estaba trabajando sin yo sacar... Sí, dándole el lugar a tu esposo. Claro, también. Pues entonces me dijeron, ¿deseas predicar? Y ahí yo vi a Dios abriendo la puerta. O sea, nunca he tenido que forzar la puerta. Siempre Dios es el que la abre. Porque Dios, cuando llama, Dios respalda. Pero sí ha sido difícil. Sería un tema muy largo para hablar, ¿verdad? Cómo enfrentar culturas y pensamientos. No, y que es un ministerio que la mayoría son varones. Y yo admiro mucho a mi mamá, ¿verdad? Porque ella ha sido un ejemplo para mí en muchas áreas. Y aún cuando las personas piensan que solamente son los varones que pueden estar ahí, o el machismo está bien marcado en muchos lugares, ella marca la diferencia. Incluso fuiste la primera mujer en entrar en una junta de un concilio, ¿verdad? Que trabajaste por muchos años. Y yo y otra compañera en ese año. En ese momento. Ministerio, sí. Así que eso es de admirar también, que pudieran también darse el espacio, el respeto, ganarse el respeto, y la mayoría ser varones en todo momento. Así que también eso es de admirar. Amén. Quiero preguntarte ahora, cambiando, ¿verdad?, el panorama y llegando a Gracia sobre Gracia, quiero que me cuentes cómo surge la visión de Gracia sobre Gracia y ese llamado que Dios te trae hasta acá. Durante toda mi vida el llamado de Dios fue bien fuerte, bien claro, bien explícito. Dios siempre me hablaba, y habían veces que yo no entendía. Cuando yo salí del ministerio por primera vez, Dios me habló de el ministerio y las muchas vidas que íbamos a poder alcanzar, y nos llevó aquí mismo al pueblo de San Lorenzo, a una comunidad pequeña pero grande en necesidad. No importó el tamaño para que la necesidad fuera enormemente grande. Y llegamos hasta ese lugar. Comencé con mi esposo el ministerio en ese lugar. Le doy la gloria al Señor por las victorias que nos dio en ese lugar. Pero Dios continuaba hablando y hablando de cosas grandes, cosas mayores, proyectos. Y habían veces que yo decía, Señor, no entiendo, esto va a ser aquí, ¿cómo va a ser? Y a medida que fue pasando el tiempo, pues llegó el momento que se cumple lo que dijo el salmista: me empujaste con violencia, pero me ayudó Jehová. Antes que llegue allá, quiero resaltar un testimonio que a mí me gusta muchísimo, porque también marca el tener a la ayuda idónea a tu lado. Amén. Y cuando a mi mamá la llaman para pastorear por primera vez en esta comunidad y salir al pastorado, ella tal vez cogió temor, no sé cómo decirlo. Sí. Y en muchas ocasiones uno, cuando ve el llamado de Dios, no quiere hacerlo, ¿sabes? Somos seres humanos. A veces no queremos lo que Dios tiene para nuestra vida, pero eso se tiene que cumplir de una manera u otra. Y me llama mucho la atención que ellos cuentan que cuando llamaron a mi mamá para decirle, queremos que estés pastoreando en esta comunidad, ella, con mucha fe de que su esposo dijera que no, la respuesta de ella fue, ante, ¿verdad?, las personas que la llaman, ella le dice, tengo que consultarlo con mi esposo a ver qué dice. Y cuando llegó, ¿qué pasó? Cuando llegó tu esposo. Realmente el temor o el miedo que yo pudiera sentir para comenzar el ministerio, yo sabía que Dios, y en esos últimos meses Dios estaba hablándonos muy fuerte, muy fuerte. Pero nosotros comenzamos a pasar un proceso donde nos sentíamos perseguidos. Y con los años aprendí que todo ministerio de Dios comienza con persecución. O sea, siempre antes de la victoria el enemigo va a tratar de oponerse. Y entonces, pues, comenzando este ministerio, pues,
estábamos en persecución, salimos bajo presión muy fuerte. Y yo decía, ¿será Dios o cómo? Y yo pues en ese momento saqué la bandera de esposa y dije, no, yo tengo que consultar esto con mi esposo, porque hablaron conmigo a solas. Y yo dije, no, yo tengo que consultar con mi esposo. Cuando llegué de trabajar yo hablo con él y yo en mi mente decía, él va a decir que no. Él va a decir que no porque somos del mismo San Lorenzo, conocemos la comunidad, conocíamos ¿verdad? La iglesia. Y entonces cuando hablé con mi esposo, que le cuento, luego de haber llegado de trabajar, haber comido, todas las cosas que ocurren en un hogar, y le empiezo a contar, él inmediatamente me dice, ¿y qué dijiste? Y yo, pues que lo tenía que consultar contigo. Y él me responde, pues dile que sí, porque ya Dios te habló, Dios nos dijo, ¿por qué esperas? Y pues me causó mucha curiosidad porque yo tenía la fe de que él iba a decir que y realmente dijo que sí, pero ya que tocas el punto, quiero decirte que realmente fue mi brazo fuerte, mi ministerio, mi esposo, que aunque oficialmente nos integraron a mí como pastor, él realmente fue la ayuda perfecta para el ministerio. No hubo una rivalidad, los que conocen nuestro ministerio saben, nunca hubo una rivalidad de autoridad, no, siempre se mantuvo todo al margen de cómo Dios quería las cosas. Y le damos gracias al Señor y allí comenzamos un ministerio fuerte, duro, de muchos años, donde vimos a Dios de muchas maneras, en muchos momentos muy lindos, muchos momentos. Y de ahí, pues entonces ya Dios comienza a hablarnos fuertemente sobre lo que iba a ocurrir. Y comenzó Dios hace unos añitos atrás a hablarnos y nos hablaba de muchas cosas. Y yo a veces le preguntaba a Dios, ¿esto va a ocurrir estando aquí? Porque habían cosas que pues eran un poco contradictorias de lo que Dios me estaba dejando ver con lo que estábamos viviendo. Y mi esposo comenzó un proceso de salud, ¿verdad? Un proceso de salud muy fuerte. Dios lo habló, lo advirtió delante de la congregación, lo que venía, estando mi esposo bien, nadie sabía que estaba enfermo. Y inmediatamente al mes después de Dios haber hablado, a través de un hombre de Dios, pues comenzó el proceso de cáncer de mi esposo. Y en medio del proceso del cáncer de mi esposo, Dios comienza a trabajar más fuerte. Te repito, el Salmo dice, me empujaste con violencia. Y sentimos ese empuje tan fuerte que pensamos que no íbamos a poder resistir. Hubieron momentos que pensé, Dios, no sé qué vas a hacer. En medio de la enfermedad de mi esposo, que sería otro testimonio, vimos la gloria de Dios de manera sobrenatural, pero al mismo tiempo tuvimos que salir para comenzar. Y tuvimos que salir y hubo una iglesia que nos respaldó en medio de lo que Dios comenzó a hacer. Tanto así que luego de haber salido, en un momento dado, Dios me dijo, fui yo quien te saqué. Y me lo dijo más de una vez por distintos siervos. Fui yo quien te saqué. Fíjate que para que se cumplan planes y propósitos de Dios, comencé un ministerio bajo presión. Y continúo para empezar gracia sobre gracia bajo presión. A veces pensamos que las cosas de Dios comienzan todas con aplausos, pero no es así. Muchas veces comienzan con muchas lágrimas. Y así comenzamos gracia sobre gracia. Y adicional, ¿verdad? Yo sé que porque vivimos en carne propia este proceso difícil de la salud de mi papá. Luego la salida que tuvimos, que también fue un proceso muy difícil, pero adicional, ¿verdad?, a estos retos que tuvimos que manejar, adicional a eso, ¿hubo algunos otros retos que enfrentaste para abrir gracia sobre gracia? Sí, realmente uno de los retos mayores que tuve que enfrentar fue en mi interior. Fui yo. El entender Dios está en el asunto. Porque aunque sabemos que Dios habló y sabíamos que era Dios hablando, no hay ser humano que me diga que en medio de una situación difícil el enemigo no intenta hacerte ver Dios no está. Y nosotros tuvimos que luchar fuertemente con el que Dios sí está. Esa es una. Dos,
teníamos una iglesia y nosotros comenzamos sin templo. No teníamos templo, no teníamos nombre, no teníamos nada. Comenzamos en cero. Recuerdo que doblé mis rodillas una madrugada llorando. Mi esposo tenía quimio al otro día, estábamos en el proceso duro, y decirle: Dios, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo un pueblo, yo tengo una iglesia, yo tengo ovejas que necesitan. Y si es el momento de yo retirarme, me retiro porque ellos me necesitan. Y Dios me dijo: no te he llamado a retirarte. Y comenzó a darme instrucciones. En esa madrugada Dios comenzó a darme instrucciones. Entre las instrucciones me decía que íbamos a estar en los diferentes barrios de mi pueblo de San Lorenzo. Inclusive llegué a barrios y sectores que dentro de todo mi pastorado nunca había llegado. Respetando y honrando las iglesias de los sectores que eran de mi misma organización en aquel momento, nosotros no llegábamos a ciertos sectores. Y como no teníamos un templo, para la gloria de Dios, el alcalde nos prestaban canchas o lugares de actividades. Hubo un pastor, el cual amo un montón, de la iglesia Juan. Una razón para vivir. Amén. One Reason Church. Nuestro hermano Lucas, al cual amamos y respetamos, él nos prestó las facilidades de su templo para dar cultos en algunos domingos y en algunos viernes. Los hermanos de la congregación empezaron a abrir las puertas de su hogar para dar culto. O sea, nosotros comenzamos un reto donde teníamos que cargar la silla, cada cual comprarse su silla, cargar la silla, cargar un equipo, cargar un abanico, porque había veces que era calor. Ya había un kit oficial de los cultos de Gracia sobre Gracia, y era el abaniquito Ryobi con la batería ya cargada, las sillas de playa, ya nos poníamos de acuerdo, están en oferta aquí y allá, eso era oficial. Eso es así. A todos los cultos llegábamos con nuestra silla. Incluso en una ocasión fuimos a un culto en casa de una persona que nos invita y nos dice: ¿quieren? No traigan sillas porque yo alquilé sillas y todo. Y yo: no te preocupes, que ellos van automático con las sillas, ya ellos la tienen en el baúl ready, preparada. Eso es así. Eso es así. Inclusive dimos cultos a la orilla del río, en montes, en lugares de retiro. O sea, fue una experiencia maravillosa, pero todo el tiempo estábamos con esa incertidumbre: Dios, ¿qué va a pasar? En un momento dado, en uno de los cultos evangelísticos, porque todo el tiempo el culto era evangelístico. ¿Por qué? Porque no tenían un templo. Pues empezando, un día la hermana va a presentar la iglesia, la que va a dirigir como de costumbre, y me dice: pastora, pero ¿qué digo? ¿Qué nombre de iglesia digo? ¿Quiénes somos? Porque no sé qué nombre decir. Y yo digo: dile que la iglesia de Cristo está aquí. Porque realmente no teníamos un nombre. De San Lorenzo, porque estamos aquí todos. La iglesia de Cristo. Entonces, pues, todas esas cosas eran retos para mí. Eran retos para mí porque de verdad que en medio de la enfermedad, la salud de mi esposo, la economía de mi hogar, porque mi esposo era el sustento de mi hogar, la situación de la iglesia, pues tenía que, me exigía más. Me exigía yo misma, me exigía más. Y entonces llegó el momento que una madrugada le dije: Dios, porque aquí las experiencias mayores en los ministerios son de madrugada, o después de las 12 de la noche. Tuve que decirle a Dios: Dios, no tenemos un nombre. O sea, estamos viendo tu mano, estamos viendo la iglesia, hay un mover, pero no tenemos nombre. Y Dios comenzó a trabajar. Y Dios comenzó a tratar conmigo con la palabra gracia. Y en un momento dado llegué a este verso, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y eso lo repetí una y otra vez, hasta que comencé a llorar. Y yo comencé a decirle: Dios, tu gracia nos ha sostenido. Y comenzamos a trabajar ahí hasta que presentamos el nombre de la iglesia. La iglesia lo vio a bien, lo probamos, y ahí comenzamos entonces nuestro proceso de inscribirnos en el Departamento de Estado y todos los demás documentos. Pero de verdad el reto fue fuerte, porque hay gente que cuando empieza un campo blanco, que empezamos en cero el campo blanco, mucha gente dice: yo tuve que romper piedra.
y para romper piedras, para sentir esa satisfacción de que hoy tengo lo que tengo porque rompí piedra en el inicio, en el terreno. Yo quiero decirte que gracias sobre gracia rompió mucha piedra. Un año completo, tanto así que Dios nos hablaba y nos decía, están en un desierto. Nos explicaba cada detalle del desierto y fue maravilloso. El día que abrimos, no hicimos la inauguración hasta 2 semanas después, pero la primera vez que nos reunimos, que vino una sierva del Señor a predicar, cuando Dios comienza a hablar, ya terminaste el desierto, estás cruzando a tierra prometida y te vas a encontrar con otros gigantes. Y comenzó Dios a hablarnos por ahí. Yo decía, Señor, tú estás tan en orden que cada mensaje va en tu línea, Dios, porque cuando Dios hace algo, Dios lo respalda. Así es, y me parece bien interesante porque analizando, ¿verdad?, lo que nos estás testificando, cuando comenzaste tu ministerio de pastorado al inicio, tenías un espacio y tenías un templo, pero no había miembros en la congregación. Correcto. También rompiste hielo en ese aspecto. Amén. Pero cuando empezamos Gracia sobre Gracia, no teníamos nada, no teníamos templo, pero la iglesia se mantuvo unida, así como Dios ya había hablado a la congregación antes de nosotros salir al desierto. En más de una ocasión Dios nos recordó que nos quería unidos y nosotros nos preguntábamos, pero ¿por qué unidos? Ok, pues Dios nos quiere unidos, la iglesia debe estar unida en todo momento, pero era que íbamos a enfrentar diferentes procesos, pérdidas también, íbamos a enfrentar muchas cosas que nada más unidos era que lo íbamos a vencer. Eso es correcto. Dios nos habló tanto en ese año anterior de la unidad, inclusive comenzamos a pensar que era simplemente por la salud de mi esposo como pastor, ¿verdad? Y me ayuda. Pero luego nos dimos cuenta que era de eso que Dios nos estaba hablando. Yo sé que, ¿verdad?, hay cosas las cuales no quiero explicar, pero para gente piensen, pues, cómo que un grupo sale con mucha gente y podemos llegar a miles de conclusiones. Pero una cosa es importante y es que yo como pastor y la iglesia como miembros de la congregación tenemos la certeza de que Dios estaba en el asunto. Y esa certeza no la cambia ninguna circunstancia. Dios estaba en el proceso. Aunque en el momento que pasamos los procesos no los entendamos, pero si entendemos fue Dios, la historia es distinta. Y yo sé que en medio de nuestro proceso como iglesia, Dios ha estado en todo momento. Eso es amén. Y eso es mi certeza. Eso es amén. Pasó todo ese año, estuvimos caminando por el desierto, dando culto evangelístico en todos los barrios y sectores de nuestro hermoso pueblo, con las sillitas y todo eso. Cuando llegamos entonces al templo de Gracia sobre Gracia, hubieron muchas cosas que Dios habló a través de ministerios, de diferentes predicadores, evangelistas, en todo ese año, que las hemos visto. Amén. Cuando entramos cumplirse. Amén. Y apenas llevamos, como desde febrero, estamos congregándonos ya en nuestro templo de Gracia sobre Gracia que hemos preparado. ¿Qué cosas has visto que Dios ha cumplido, verdad, en todo ese año que nos habló hasta hoy? Bueno, hemos visto el respaldo de Dios, tanto a nivel como congregación, a nivel económico. El lugar donde estamos, Dios nos lo concedió por el momento, ¿verdad? Aunque Dios ha dicho que viene un crecimiento y que esto va a ser temporal, y hemos visto ese crecimiento. Hemos visto ovejas llegar, hemos visto vidas llegar a los pies de Cristo por primera vez. Hemos visto personas que Dios habló que vendrían heridos y que Dios los ha traído para restaurarlos. Hemos visto el respaldo de Dios en cada culto, en la administración. Realmente Dios no nos ha faltado. Aún en medio del proceso iniciando de salir de Gracia sobre Gracia, falleció mi esposo. Dios vio a bien mandarlo a buscar, pero él, antes de fallecer, él nos dejó toda una estructura preparada, ¿verdad? En el edificio como tal. Él arregló la estructura que no estaba apta para dar cultos, y él la puso apto, aún con la bomba de quimio. Eso es otro testimonio muy lindo. Él trabajaba aquí y él dejó la estructura, y ver que cada detalle que él pensó para este lugar, pues no queremos que el sonido salga, pues él preparó el edificio para que el sonido no salga. Ver cada cosa contestada conforme al plan que Dios trazó es para mí una grande victoria. Es una grande victoria. Y sí, hemos visto respuestas de parte de Dios. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Y Dios nos había dicho que
Íbamos a sanar para luego poder nosotros ayudar a otros a sanar. Y realmente Dios sanó. Dios sanó muchas cosas en nuestros corazones. Y a Él damos gracias por eso. Pastora, ¿qué le dirías a otros pastores o ministerios que han llevado varios años, muchos años en el ministerio y ya se piensan que todo está hecho y todo está formado? ¿Qué le dirías a esos pastores cuando Dios los envía a comenzar de nuevo, como pasó en el caso contigo? Primeramente, que hay que sentir la certeza y la seguridad de que es Dios y no mi emoción. Es una de las cosas para mí muy importantes. Inclusive cuando hago el viaje misionero, no voy a un lugar que yo no sienta la seguridad de que Dios quiere. O sea, esas son experiencias personales, difíciles de explicar, ¿verdad? Cada cual tiene sus vivencias con Dios y sus seguridades con Dios. Pero yo quiero decirte que si es Dios quien te está llamando y te está impulsando a crear un proyecto nuevo, no simplemente una iglesia, proyecto. A veces dentro de la iglesia hay miles de proyectos que podemos hacer y a veces tenemos temor al qué pensar aquel o qué dirá el otro, si funciona, si no funciona. Yo te invito a que si es Dios, impúlsate y hazlo, no te detengas, porque Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Hay proyectos que Dios te llama a hacer como iglesia y nos mantenemos en la misma rutina. Nos mantenemos en la misma rutina mientras las almas se pierden. Y hay muchas cosas que podemos hacer para alcanzar las vidas. No te quedes en la misma rutina. Yo dije que a mí no me gustan las rutinas. Inclusive un predicador que amamos mucho, un pastor que amamos mucho, un día ministrando a la iglesia, les decía que me daban locuras que eran de Dios. Y realmente esas locuras, a veces se las pregunto, ¿tú estás seguro, Dios, de lo que esto que tú me estás diciendo? Y llego a la iglesia con un evento que quiero que hacer tal cosa. Y están todos, ya viene la pastora con algo. Porque es que realmente la obra de Dios consiste de eso. O sea, Jesucristo no tuvo un ministerio quedado en una sola piedra en el monte de los olivos hablando. Jesucristo se movió a la necesidad. Jesucristo cubrió cada necesidad conforme a la necesidad. O sea, la necesidad de Pedro no era la misma de María Magdalena. Y la forma de Dios trabajar cada necesidad no era la misma. Y Jesucristo rompió con los esquemas, rompió con las estructuras, rompió, ¿sabes? Radical completamente. Y si Él llegó y lo hizo para llegar a quien lo necesitaba, amén, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer así? Eso es correcto. ¿Por qué no lo vamos a hacer así? Bueno, y ya estamos casi dando por culminado, ¿verdad? Un poco de nuestra historia y de quiénes somos como Gracia sobre Gracia. Y si tuvieras que resumir en una palabra, una frase, ¿quiénes somos o qué Gracia sobre Gracia? ¿Qué nos dirías? Que su gracia es suficiente. La gracia de Dios es todo. Hay algo muy lindo que lo voy a resaltar en una de las prédicas. Y es importante que la iglesia de Cristo aprenda. Yo te voy a decir algo, y sé que vamos a terminar, pero en este proceso Dios nos ha hecho desaprender y aprender. Y eso también es de hombres y mujeres de Dios. Nosotros reconocer que necesito desaprender para aprender lo que Dios me quiere enseñar. Y yo estaba, ¿verdad?, preparando una palabra. Y la gracia de Dios para la humanidad fue antes de que el ser humano se arrepintiera. Dios entrega a su Hijo y Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario sin el ser humano haberse arrepentido. Y a veces nosotros esperamos que el ser humano venga transformado, cambiado, nuevo, sin arrepentimiento. No fue así. Él me mostró su gracia, aún sin yo haberme arrepentido de mi pecado. Y se entregó por mí en la cruz. Y dio su vida por mí. Y un ejemplo de eso es el ladrón en la cruz. Él no entendía por qué, pero él le dijo, acuérdate de mí. Y en ese momento ya su gracia era suficiente para dársela a ese que estaba en la cruz con él. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. O sea, que la iglesia entienda que el arrepentimiento viene después de la gracia. Y la gracia es suficiente para el ser humano tener un encuentro y una experiencia con su Creador, que es Dios. Qué hermoso. Y si aún no han experimentado esa gracia, a alguno de los amigos que nos están escuchando, los invitamos a experimentar
esa gracia de Jesús en sus vidas. Amén. Y tenemos por ahí unas actividades de gracia sobre gracia que para hablar, ¿verdad?, de esas locuras que tal vez le dan a la pastora, locuras espirituales que ya nosotros estamos acostumbrados. Queremos ver qué hay por ahí que comienza el lunes 3 de agosto. Háblanos un poquito de eso. Pues el lunes 3 de agosto estaré dando talleres, ¿verdad? Y estamos invitando a la comunidad y a todos aquellos que deseen llegar, que sean futuros, ¿verdad? Matrimonios, noviazgos, personas que ya se estén preparando para sus bodas. Estaremos dando unos talleres creo que son 4 o 5 lunes durante el mes de agosto, para hablar, ¿verdad?, de esa preparación matrimonial. Casi siempre esperamos que el matrimonio de la iglesia tenga una crisis para traer un conferenciante matrimonial. Y eso es bueno, es fantástico. Yo las he dado también los talleres. Pero pocas veces preparamos a nuestros jóvenes para el matrimonio. Le hablamos del noviazgo también, fíjate. Le hablamos de lo que es el noviazgo, de lo que es escoger una pareja, de lo que es esperar en Dios. Exacto. Y todo eso. Pero no le hablamos de cómo enfrentar ese inicio en el matrimonio y herramientas antes de que llegue. Y fíjate que cuando tú estudias en la universidad, a ti te preparan antes para una carrera. Te dan herramientas antes para una carrera. Y pocas veces, ¿verdad? Porque sí hay siervos del Señor y muchas personas que se dedican a dar ese support que necesitan. Y esa es una de las razones por las cuales vamos a dar estos talleres, preparándonos para el matrimonio. Así que si tienes noviazgo, si estás a punto de casarte, te esperamos por acá. Inclusive me han preguntado que personas que se casaron recién este año, pues sí, también eres bienvenido, pues está apenas comenzando. Exacto. Así que te esperamos por acá. Y tenemos por ahí el 20 de agosto, eso es jueves, mayordomía en casa. Háblanos. Ese taller es para varones solamente, desde los 16 años en adelante. Queremos hablar con ellos. Viene un recurso especial ese día que yo sé que Dios lo va a utilizar. Es el ministro José Luis Torres. José Luis Torres estará con nosotros trayéndonos un taller de mayordomía en casa. Así que te esperamos. Si eres joven, mayor de 16 años, esposo, cabeza del hogar, hombre de Dios, ministro, pastor, te esperamos aquí. Ese día es para ti, completamente para ti. Y a veces los hombres se quejan porque, bueno, por lo menos yo estoy hablando de gracia sobre gracia, porque todo es para las mujeres, para las damas, todas las actividades bonitas. Pero mira, estamos aquí y ese día va a estar abierto, gracia sobre gracia, para ustedes los varones. Solo para los niños. Así que los esperamos. Amén. Y va a haber comidita y eso, o sea, aperitivo algo y demás, especial, algo no especial. Del detalle, no del detalle. Sí, pero para llamar la atención y que vengan, porque a veces ellos se quedan, ay, yo no voy a esas cosas. Así que los esperamos por acá. Y va a salir con este podcast también un día muy especial que estamos organizando, una noche de sanidad y milagros, que eso es el jueves 17 de septiembre. Amén. Cuéntanos quiénes vienen para acá. Amén. Estamos planificando esta actividad. Estará con nosotros el adorador Andrés Emil, ¿verdad? Va a estar. Y va a estar también el evangelista del Señor Internacional, José Luis Hernández. Estará con nosotros. Así que por ahí va a estar la promoción puesta. Los esperamos. Separen esa fecha en sus agendas. Jueves 17 de septiembre del 2026 a las 7 de la noche aquí en nuestro templo. Noche de sanidad y milagros. Así que usted llegue hasta acá con la fe de que Dios puede hacer la obra. Y no solamente tenemos esa fecha, nuestra iglesia está abierta domingo, martes, jueves, viernes. En la semana estamos a las 7 de la noche y los domingos comenzamos nuestro servicio congregacional desde las 10 de la mañana en adelante, y de 9 a 10 tenemos nuestras escuelas bíblicas para niños, adolescentes y jóvenes y adultos. Así que los esperamos por acá. Cualquier cosa se puede comunicar con nosotros en nuestras redes sociales y al número de teléfono. Se dan en las 5 de la tarde. Algunos domingos se dan a las 5 de la tarde también. Así que estén pendientes que en nuestras redes publicamos todos. Así que despídenos, pastora. Quiero que hagamos una oración por esas personas que nos estuvieron viendo. Y así mismo pues despedimos este podcast en oración. Amén, amén. Pues gracias, y todos son bienvenidos a Gracias. Claro, sobre Gracias. Así es. Somos una familia de fe, de bendición, y estamos aquí para servir. Amén. No solamente a nuestra iglesia, también a nuestra comunidad y a nuestro pueblo de San Lorenzo, ¿verdad?
Y todo Puerto Rico, donde nos llamen, llegamos. Así es. Oramos al Señor. Amén. Padre, te adoramos, te damos gracias. Gracias, Señor, por este lindo espacio de poder testificar tu grandeza, tu amor, tu perfecta voluntad para con nosotros. Señor amado, en esta hora te pido y te presento cada ministerio y cada vida que está sintiendo el llamado para hacer, Señor, tu voluntad. Y tal vez la oposición o los temores les detienen. Permite, Señor, que ellos puedan identificar que eres tú y sentir la seguridad de que tú estás en medio de todo para ellos comenzar a emprender eso que tú has puesto en sus manos. Te pido, Señor, que bendigas a todo nuestro pueblo de San Lorenzo, a todos aquellos que nos observan en esta hora, Señor, y que tu presencia y tu Espíritu Santo les toque, les ministre, trae salud y sanidad para sus vidas, tanto físicas como emocional y espiritualmente hablando. En tus manos ponemos este proyecto, Señor, que tiene nuestra hermana Keren y los jóvenes de la iglesia, y te pido, Señor, que los sigas utilizando para llevar palabra de bendición a cada vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Señor. Amén, amén. Nos vemos. Gracias por vernos. Gracias, Dios les bendiga.